Estamos en vivo y en directo por TVU Televisión de la Universidad de Concepción, dando cuenta de la cifra más alta de casos que hemos tenido desde que comenzó la pandemia aquí en la región del Biobío. Queremos analizar un poco las cifras con un experto. Nos acompaña Freddy Montoya. Él es un profesional que integra la mesa COVID-19. Don Freddy, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, buenas tardes, gusto saludarlo igual. ¿Le sorprende la cifra, don Freddy, no? A mí me sorprendió. Yo no soy médico, no soy especialista, no trabajo en el tema como ustedes están directamente, pero cuando tuvimos los 280 casos me asusté, pero ahora estamos con 335 y la verdad a mí me sorprendió la cifra. ¿A ustedes? En general no, porque sabemos que el crecimiento, particularmente en Talcahuano, en Penco, está siendo exponencial. Y eso significa que si es que no se toman las medidas que se tomaron, digamos, y si no se cumplen a cabalidad, vamos a seguir con crecimiento exponencial y vamos a llegar a probablemente, o puede pasar lo que pasó en Santiago. Por lo tanto, no nos sorprende, en absoluto. ¿Y podría, qué tanto? A ver, bueno, hemos preguntado por el pic muchas veces, pensamos que el pic había pasado en junio, julio, pero nos damos cuenta que en realidad era como una preparación a lo que estamos viviendo ahora. ¿Podría subir mucho más de 335 casos diarios? Lo que pasa es que hay un límite en la población probablemente y hay varias variables que se están manejando en estos momentos, incluso las variables de inmunidad de rebaño. Ya en las últimas 3 semanas han aparecido muchos papers o trabajos científicos acerca de inmunidad de rebaño, y por eso no es sorprendente que ayer en Nueva York, por ejemplo, hayan fallecido solamente 4 o 5 personas. Eso quiere decir que se autoinmunizó la población. Entonces, como es finito la cantidad de población que vive en nuestra región o en la provincia, probablemente los casos van a llegar a un punto. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo vamos a llegar al pic? Cuando este empiece a bajar, es la única forma de saberlo. Y en junio, en realidad nos asustamos un poco, pero sabíamos que no era el pic porque está dado por la gente que salió de Santiago y que se vino a la región. Ahora sí estamos viviendo el pic en la región y eso se ve manifestado en la tasa de mortalidad o letalidad, particularmente en los hospitales públicos, en Higueras, en el regional. Están falleciendo muchas personas, lamentablemente, y por lo tanto las medidas son bienvenidas en la medida en que éstas sean efectuadas de manera adecuada. ¿Y qué significa que sean efectuadas de manera adecuada? Todo lo contrario a lo que ocurrió en Santiago, es decir, que sea una cuarentena idealmente corta, de 14 días, no más que eso, es decir, un ciclo de replicación viral que sea muy estricta, que haya un liderazgo muy potente, regional, que maneje esta cuarentena y que la gente tenga la suficiente libertad económica para sobrellevarla. Ayer estuvimos en un meeting que nos invitó a Johns Hopkins al grupo, y en el meeting se evaluó justamente este tipo de cuarentenas cortas que al final está demostrado que influyen mucho menos en la economía, y cuando son muy largas la gente que más sufre es la gente que tiene menos recursos. Sí. Así es que eso es un llamado a la población por parte del comité científico, no es la mesa científica, el comité científico, a que ojalá cumplan con la cuarentena, porque si no cumplimos va a pasar lo mismo que en Santiago, vamos a estar 3 meses o más parados, con contagio, hasta que la verdad muera mucha gente, los hospitales colapsen y vaya a quedar la misma crema o la misma catástrofe que quedó en Santiago. Sí, expliquemos Así que yo creo que sí, una de las labores de la prensa en este caso es llamar a la población a que cumpla cabalmente, llamar a las autoridades que se unan en decir esto mismo, y para que no tengamos que sufrir una cuarentena larguísima y podamos tomar esto como un país o como una región civilizada y desarrollada. Sí, hablemos un poquito de ese tema, expliquémoselo a la gente para que lo entienda. Yo también lo he mencionado, digamos.
porque han preguntado, ¿cuánto va a durar la cuarentena, don Hugo? Bueno, es indefinida, pero inicialmente 14 días y seguramente una semana más para hacer la evaluación. ¿Por qué 14 días? ¿Por qué está la cifra de 14 días? Porque ese es el ciclo de contagio. Hablemos un poquito de eso, profesor, si nos puede hablar de los 14 días famosos, digamos, porque efectivamente tenemos que portarnos súper bien, todos, nosotros, toda la ciudadanía, todos. Si hacemos una cuarentena corta, efectiva, potente, donde nadie sale, nos restringimos al máximo, en 14 días, máximo 21, podríamos salir de esta situación. Lo peor que nos podría pasar en una zona como la región del Biobío, donde tenemos tanta precariedad laboral, digamos, es que estemos 2 meses, 3 meses, yo creo que no aguantamos. Definitivamente creo que no aguantamos. Cuéntenos un poquito, metamos un poquito el tema ahí de los 14 días. Los 14 días se basan en cuánto vive el virus en la persona. Eso se llama ciclo de replicación viral. En el fondo, desde que uno se infecta el virus, por eso son las cuarentenas de 14 días cuando alguien se infecta, ¿cierto? Después ya no contagia más. Eso quiere decir que en teoría elimina el virus, incluso puede ser un poco antes, ¿eh? En Estados Unidos están viendo hasta los 10 días, pero ya un poco más, ahí hay que ser un poco más arriesgado. Pero 14 días es lo que vive este virus en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nos guardamos 14 días y lo hacemos tal como usted dice, en forma muy estricta, con los mínimos permisos posibles, y todos nos cuidamos, porque si no vamos a sufrir mucho, esos 14 días va a ser suficiente para que podamos ir apagando este incendio. Después obviamente que va a quedar gente rezagada, que se va a ir contagiando de a poco, obviamente, pero ahí es donde entra la trazabilidad que no tenemos más encima, y ahí en estas 2 semanas hay que hacer un llamado a los municipios o al Seremi de Salud a que tiene que ponerse las pilas para hacer trazabilidad y llegar al 100% de la trazabilidad, porque si no tenemos trazabilidad no sirve de nada que hagamos una cuarentena todos de 14 días y al final no vamos a saber dónde están contagiándose las personas. Entonces ahora viene la pega importantísima de los municipios y del Seremi para trazar los focos a los enfermos. Entonces esa es la razón de los 14 días. Después de eso se puede parar y se puede parar 2 semanas, viene justo el 18, entonces probablemente ahí va a haber una cuarentena de fin de semana. Seguramente. Pero después se puede parar 2 semanas, ver cómo se captan estos focos de contagio, se trazan y ver cómo sigue creciendo la curva. Si la curva se mantiene plana, no es necesario tal vez hacer otra cuarentena. Si la curva empieza a subir nuevamente, ya se puede hacer otra cuarentena, pero ya vamos a tener, si es que se traza bien, unos focos de contagio más o menos identificados, por lo tanto la cuarentena ya no va a ser de 2 semanas, va a ser de 1 semana. Y después vamos a ir apagando el incendio hasta que de alguna manera se logre inmunidad de rebaño, pero no matando gente, no que se muera gente. Claro. En el fondo, la palabra no como que, no con la catástrofe que pasó en Santiago, donde en las casas de reposo murieron muchísimas personas, cuidando a las personas. Entonces, eso es lo que la base de lo que se está haciendo ahora. Y eso es lo importante. Por ejemplo, en estos momentos en Coronel se está contagiando la cola de las personas que se cuidaron un poco más. Honestamente, yo no creo en los rebrotes o en las nuevas olas. Puede ser que sea una nueva ola el próximo año, en 2 años más. Pero lo que se contagia es la gente que se cuidó más. Entonces, en este momento una cuarentena para Coronel no tiene ningún sentido porque se contagió la mayoría de la población. Y el efecto de Coronel, del cordón, fue lo que dejó la tendalada, perdonando la expresión, en el resto de la provincia. No fueron las empresas regionales, y ahí hay que hacer una salvaguarda. Hay que alabar el comportamiento, por ejemplo, de empresas como Huachipato, Inchalam, las empresas regionales que se preocuparon muy bien de sus trabajadores. Fueron empresas como Mapa, que traían gente de Santiago, en el PIC de Santiago, 10 buses, que nunca fueron controladas ni fiscalizadas por el Seremi de Salud. Y esos pacientes, esas personas, vivían hacinadas, obviamente, para trabajar en Mapa, y ellos contagiaron al resto de la gente de Coronel. Sí. Y eso se conversó varias veces con el directorio, según lo que yo sé, de Arauco. Entonces, el gran responsable de todo lo que pasó acá en la provincia está en esa zona. A propósito, bueno, eso es para más adelante probablemente. Sí, entonces
Eso es fundamentalmente a lo que hay que llamar, a que la gente entienda que depende de todos nosotros y las autoridades entiendan que tienen que estar unidas para enfrentar esto, que los egos ya no tienen espacio aquí y que una cuarentena de 3 semanas podría servir para agarrar a la cola a la gente que se contagie, pero idealmente no tiene que ser más de 2 semanas. Sí, la primera. Por eso que la autoridad evidentemente tiene una responsabilidad en lo que tú acabas de señalar, el tema de la trazabilidad, que sí, el tema de las fiscalizaciones y todo eso. Ojo que tenemos un nuevo sistema de fiscalización que se implementó allá en Penco y en Tomé, que se levantaron los cordones sanitarios y la fiscalización va a ser adentro, digamos, ahora. Y eso aparentemente en Penco y Tomé ha funcionado bastante bien. Sí, la autoridad tiene una responsabilidad en la trazabilidad de todo eso, pero el principal rol es nuestro. Si nosotros queremos, si usted en su casa quiere, si todos los ciudadanos queremos, nos ponemos las pilas, esta cuarentena va a durar 14 días, 21 días máximo y se acabó. Y se acabó. Porque el virus, el bicho dura 14 días, digamos. Entonces, si nos encerramos todos, bueno, ahí los que están enfermos irán a pasar la enfermedad, irán a un centro asistencial y los que no se van a volver a enfermar o no se van a enfermar. Entonces, es súper importante lo que acaba de decir don Freddy Montoya, quien nos está acompañando de la mesa científica COVID-19. Le quiero preguntar por otro temita que tiene que ver con que ya estamos con los 335 casos y probablemente un porcentaje importante, o sea, menor, pero importante igual, de estos pacientes, de estas personas va a llegar a los centros asistenciales. Entiendo que en la región del Biobío la tasa de personas que llega finalmente a los centros asistenciales es menor que en Santiago. No sé por qué circunstancia, pero siempre ha sido menor. ¿Cuánto de eso será? ¿Un 1% eventualmente? ¿2%? ¿2% menor o 2% en general? Yo sabía que en Santiago tenían un 2,5% aparentemente de pacientes que llegaban finalmente a los hospitales y que en Concepción o en la región estábamos con un 1% más o menos de los pacientes que llegaban finalmente a los hospitales. Eso es lo que yo sabía hace un par de meses tal vez. En general la tasa de personas que se infectan, una cohorte, ¿cierto? La gente que se infectó hoy día, dentro de un plazo de 14 días, sabemos que se van a hospitalizar entre un 5 y un 15%, es más que un 2%. ¿Eso es regional? ¿Eso es regional? Eso es nacional. Nacional. Acá en la región ciertamente es menor, pero es menor hasta ahora, donde no hay estamos llegando a un punto de saturación. Claro. Higuera está saturado, el regional todavía tiene camas, pero Higuera está derivando a Ñuble y a Los Ángeles. Entonces, en la medida en que se sature el sistema o se colapse, probablemente podemos llegar a una tasa de hospitalización y de letalidad similar a la de Santiago, porque aparte de eso hay una falta importante de personal médico, sobre todo paramédicos, que apoyen y para eso Carlos Vera, que es el gestor de redes, pidió muchos currículum, que apoye en el fondo a las UCI o a las camas críticas. Y lo último, de acuerdo con las estadísticas de 3 equipos estadísticos, matemáticos, sabemos también que de este grupo de personas que se contagió hoy día, por ejemplo, a los 9 o 10 días se va a morir o va a fallecer en nuestro país entre el 2.1 y el 2.3%. Así fue al inicio en Santiago, sin embargo, cuando fue lo peor en Santiago, llegó a un 3%, por lo tanto la tasa de letalidad en Santiago subió, y subió por el colapso que significó el uso de todos los hospitales, tanto la red pública como privada. En esta región todavía hay espacio, y todavía hay espacio para derivar a clínicas privadas, pacientes tanto COVID eventualmente como no COVID. Entonces es un tema que tiene que trabajar muy bien y lo está haciendo muy bien el gestor de redes y la red, la encargada, digamos, regional del SAMU, que tiene una tremenda labor. Así es que efectivamente en nuestra región la tasa de hospitalización y de letalidad hasta ahora era muchísimo más baja que en Santiago. Y los factores pueden ser múltiples, pero no sabemos qué va a pasar cuando se llenen los hospitales, en el fondo, sí, más todavía. Eso le quería preguntar, y ya con esto para ir finalizando la conversación. Existe una alta probabilidad. A ver, lo que pasa es que
tuvimos, cuando Santiago colapsó, cuando la región metropolitana colapsó, nuestro sistema de salud se estresó bastante, digamos. Empezamos a recibir muchos pacientes de la región metropolitana y por lo tanto ahí tuvimos un pic de ocupación o un pic de estrés en el sistema de salud, si usted quiere, digamos. Ahora vamos a experimentar con seguridad un segundo pic y yo no sé qué tan agudo puede hacer ese pic. Me refiero no en la enfermedad, sino en el sistema de atención hospitalaria, ¿o no? Exactamente. Y eso es lo que estamos viviendo y justamente esta semana se está trabajando por parte del gobierno. Nosotros solo sugerimos o apoyamos algunas ideas que nos parece que son interesantes y buenas, pero por parte del gobierno se está trabajando en la unión público-privada, ¿ya? Para poder sobrellevar este eventual pic que nos va a llegar dentro de esta semana. Bueno, por eso es que la cuarentena es importante ahora y que la respetemos, eso es súper importante. Sí, nos quedamos con eso. Señora, señor, que está en su casa viendo TVU Televisión, lo que vean esto por redes sociales, también estamos transmitiendo por Facebook Live. Existe la posibilidad de que la cuarentena en Concepción Metropolitano sea corta. Existe esa posibilidad y depende de cada uno de nosotros de mantenernos en la casa en la medida de lo posible. Si es así, si guardamos una cuarentena estricta, señora, señor, vamos a estar 14, 21 días, ya máximo un mes. Pero si no lo hacemos bien, esto se puede alargar, así como ocurrió en la región metropolitana, así que nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias, don Freddy, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Ahí está Freddy Montoya, nuestro especialista, uno de los especialistas que hemos consultado en esta programación especial de